damos gracias al Señor una vez más de disponer de este tiempo y de estos discipulados que consideramos que son bien importantes. Hay cosas que en las reuniones, que en los cultos no las hablamos, pero sí con aquellos que tienen hambre de Dios, aquellos que quieren avanzar en lo que el Señor ha establecido para sus hijos en este tiempo. Hay algunos temas que tienen que ver con doctrinas o con enseñanzas más profundas. Y en esta escuela ministerial lo que queremos es subir de alguna manera esos escalones espirituales, entrar en esas dimensiones o en esos ámbitos gloriosos para que no seamos fácilmente movidos, para que no seamos confundidos. Yo creo que cuando un creyente se queda en una postura pasiva, corre serios riesgos. Hay hermanos que es como que se conforman con haber creído y es algo muy importante. Le doy gracias al Señor por aquellos hermanos que han creído. Ya es un paso que se ha avanzado entre, por ejemplo, lo que la Biblia nos muestra ser un oyente, porque hay personas que son oyentes. ¿Qué sería un oyente? Eso mismo que estás pensando. Alguien que oye y se queda solamente con eso. Un oyente corre muchos peligros. Que, por ejemplo, las aves en la parábola del sembrador arrebatan la semilla. Es decir, puede entrar la palabra por un oído y salir por el otro. Otros pueden entusiasmarse con la palabra. Les gusta, quieren saber, quieren entender, pero oyen y cuando se termina la enseñanza, la prédica, un discipulado, es como que se quedan ahí. Ahora, la otra categoría, la de creyente, es aquel que oye, pero no solo se conforma con oír, sino que crea la palabra. Alguien puede pensar, pero eso es lógico. No te creas que es tan lógico. Hay personas que solo oyen. Por algo dice allí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Puede haber muchos hermanos que sean oyentes y no tienen fe, entonces no están agradando a Dios. Entonces, la otra categoría que le sigue a oyente es creyente. Pero te decía, y estoy hablando esto porque comencé diciendo que no nos podemos quedar en una postura pasiva. Es peligroso quedarnos en la categoría de creyente. A ver, lo voy a explicar de esta manera. En el tabernáculo de reunión, el tabernáculo que Dios le dio a Moisés, estaba compuesto de 3 partes. Un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. No todos tenían la posibilidad de entrar al tabernáculo. Ya ingresar al tabernáculo era una bendición, pero la primera parte donde se ingresaba era el atrio, que era un patio. Pero luego había que atravesar unas cortinas y allí estaba el lugar santo. Ahí no tenía acceso cualquiera. Si comparamos con lo que estamos diciendo, en el lugar santo entrarían los creyentes. Pero luego había otro lugar, el lugar santísimo. Ese ya no era para todos, digamos. Y cuando digo que quedarnos en la categoría de creyentes es peligroso, es porque hay otra categoría. El Señor un día les habló a unos discípulos que habían creído en Él. Fíjate, eran creyentes, habían creído. Y el Señor Jesús les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sabés qué dijeron ellos? No necesitamos ser libres de nada. No necesitamos conocer la verdad. No necesitamos ser discípulos. De alguna manera le estaban diciendo eso a Jesús. Ahora, ¿sabés lo que me impacta? Que dice, eso está en Juan capítulo 8, versículo 30, 31. Dice que eran judíos que habían creído en Él. Es decir, alcanzaron
la categoría de creyentes, pero no evolucionaron. Entonces, ¿sabés cuál fue la consecuencia? Que unos versículos más abajo, en Juan capítulo 8, versículo 44, versículo 48, ahora lo vamos a ir a buscar, si el Señor no... sí, siento que el Señor lo permite, porque por algo estamos hablando esto. Permítanme buscar en Juan capítulo 8, el versículo 44. Vamos a buscar. Versículo 44. Recuerden, ¿por qué quiero leerles este? Porque el Señor comienza hablando en el versículo 31 a un grupo de judíos que había creído, pero no avanzó a la categoría de discípulo. Entonces, mira lo que le puede suceder a alguien que se queda solo en el grado de ser creyente. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Este es el riesgo entonces del que no evoluciona. Dice, yo creo, no me molesten, no me digan lo que tengo que hacer. Bueno, estos también habían creído. Sin embargo, Jesús les dice, ustedes, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, lo que les quería mostrar era la primera parte, donde solo creyendo se corre riesgo de pasar a ser un hijo del diablo si es que no evolucionamos. En cambio, aquel que no solo entra al atrio, sino que luego sigue al lugar santo y luego sigue al lugar santísimo, es decir, que de oyente pasa a creyente y de creyente a discípulo, ese es un seguidor del Señor. Ese es alguien que no va a ser movido fácilmente. Y por eso fíjate qué interesante que la gran comisión que el Señor nos ha delegado está compuesta de dos partes. La primera parte podemos decir que está en el Evangelio de Marcos capítulo 16. El Señor dice, id por todo el mundo y predicad a toda criatura. O sea que la orden es ir y predicar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso dice la gran comisión. Es decir, el que creyere será salvo. Sin embargo, el Señor amplía la gran comisión en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, cuando dice, id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Fíjate, hay una primera parte que tiene que ver con predicar el Evangelio. Ahí es como que nosotros no podemos hacer nada. Es decir, nosotros anunciamos, como el sembrador que salió a sembrar. En la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar y él sembraba, esparcía la semilla. La que caía en buena tierra, esa daba fruto, pero el sembrador sembraba. Y de alguna manera, que es el Señor, el sembrador, pero también podemos aplicar a que nosotros anunciamos. El que cree y se bautiza es salvo. Pero ahí nosotros no podemos obligar a alguien a creer. Nosotros anunciamos y anunciamos. Ahora, allí en Mateo capítulo 28, cuando dice, id y haced discípulos, fíjate que ya no es lo mismo, porque ahí sí podemos hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Discípulos. Una cosa es anunciar y el que cree se salva. Otra cosa es hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Yo creo que estoy hablando todo esto, mientras lo estoy hablando, siento que el Señor a través de esta escuela ministerial lo que quiere es afirmar
discípulos. Establecer discípulos firmes, que no sean zarandeados o que no sean arrastrados por ningún diablo. Porque recordad lo que leíamos en Juan capítulo 8, versículo 44. El Señor a los que habían creído y no avanzaron, les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea que un creyente, si se queda en esa condición y no evoluciona a la categoría de discípulo, y esto lo puedo hablar en estos discipulados, como te decía antes, porque siento que aquellos que están sintonizando en esta hora anhelan comer, anhelan beber lo de Dios y no se conforman solo con ser creyente, sino que están dispuestos a avanzar. El creyente, te decía, corre el riesgo de ser reengendrado por el mismo diablo. Entonces, en esta escuela ministerial, la idea es establecer discípulos a la manera del Señor. Toda esta introducción fue para decirte que en esta escuela ministerial oramos, anhelamos con todo nuestro corazón que lo que compartimos sea un establecimiento en tu interior, en tu espíritu, en tu alma, para que alcances esos ámbitos gloriosos, para que puedas ingresar en los diseños definitivamente del Señor. Y hoy quiero hablar de un tema que primero me gustaría leer un versículo, porque ya que estamos hablando a varones y mujeres que tienen hambre y sed de Dios, a líderes, a obreros, a pastores. Hay un pasaje que está en Jeremías capítulo 15, si me permiten buscarlo, el versículo 19. Vamos a leer porque ahí dice algo, yo creo que necesitamos prestar atención porque ahí les está hablando, nos está hablando, aquellos que queremos ser esos instrumentos que trasladamos la palabra de Dios. Aquellos que querramos ser el mensajero que el Señor utiliza. Y cuando hablo de un mensajero, no necesariamente tiene que ser detrás de un púlpito, no tiene que ser necesariamente en una congregación de tanta cantidad de personas. Así sea una persona, un alma que el Señor nos pone delante, nosotros tenemos que ser esos mensajeros. De alguna manera tenemos que ser la boca de Dios. Que cuando nos oigan a nosotros, lo oigan al Señor. Claro, eso es una responsabilidad grande, porque acá tenemos que revisar muchas cosas. Tenemos que ser instrumentos, que estemos limpios, que seamos transparentes, que tengamos un testimonio. Pero, y fíjate, por eso quiero que leamos Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dice: por tanto, así dijo el Señor. Que está hablando es Dios. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Luego dice: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces, aquellos que anhelan ser como la boca de Dios, aquellos que anhelan ser los que trasladan el mensaje de Dios, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Aquí habla de, hay algo que hay que separar. El Señor dice: si entresacares, esta versión dice: si entresacares lo precioso de lo vil. Claro, para saber qué es lo que hay que separar, primero tengo que saber qué es lo precioso y qué es lo vil. Esto nos llevaría a investigar
otros asuntos, que creo que va a ser bueno que lo hagamos. Por ejemplo, hay una versión que estaba leyendo hoy temprano, la Biblia latinoamericana. Este mismo versículo en la Biblia latinoamericana, bueno, no lo busco, o lo vamos a leer, pero allí nos amplía el panorama acerca de, por ejemplo, lo precioso y lo vil. Permitime que busque este mismo versículo 19 en la BLA. Dice: entonces Yahvé me dijo, si vuelves a mí, yo te haré volver a mi servicio, dice esta versión. Ya aquí habla de servicio, pero me interesa la parte de lo que hay que separar. Sigamos leyendo. Separa el oro de la escoria, si quieres ser mi propia boca, dice esta versión. Aquí nos da un panorama un poquito más amplio. En mi caso, porque recuerdo que hace muchos años hablé con una persona que era especialista en eso de los quilates del oro que utilizan pero esta persona me contó cómo se separa. La escoria es lo que no sirve. La escoria es lo que no sirve. Y me contó todo el proceso del oro. O sea, lo ponen a calentar no recuerdo qué temperatura, pero me imagino que se pasa a una temperatura de muchos grados, y ahí es como que la escoria empieza a querer desprenderse del oro. Claro, luego sigue eso, y hay que golpear para sacar esa escoria. Ahora, esta versión, qué interesante, porque dice, separa. La otra, recordás que decía, si entresacares lo precioso de lo vil. Aquí dice, separa el oro de la escoria. O sea que esto implica entrar en algunas temperaturas muy altas para que la escoria empiece a manifestarse. Perdón si alguien se está ofendiendo, no digo que tenés escoria, pero cada uno sabe si hay algo que tiene que ser limado, podado, limpiado, quitado. Y entre nosotros, aunque alguien se ofenda, hay cosas que tienen que ser separadas. Todos tenemos cosas que tienen que ser quitadas. Y aquí dice, y esto, ahora vamos a seguir leyendo, esto se lo están diciendo al profeta Jeremías. ¿Alguno de los que me está oyendo es mayor que el profeta Jeremías? Y le dice el Señor, separa el oro de la escoria si quieres ser mi propia boca. Tendrán que volver a ti, pero tú no volverás a ellos. Bueno, y lo que quiero mostrarles y a donde quiero apuntar en el discipulado del día de hoy es que evidentemente hay cosas que Dios quiere que separemos y hay cosas que Dios no quiere que separemos. A ver, vamos a presentarlo de esta manera. Hay cosas que Dios las ha unido. Tenemos que tener cuidado nosotros de no separarlas. Pero también hay cosas que Dios ha separado y tenemos que tener cuidado nosotros de no unirlas. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Quería mostrarles que aquí el Señor, cuando le habla a Jeremías, le dice, si entresacares, o como estamos leyendo en esta versión dice, separa el oro de la escoria. O sea, separa. Hay cosas que necesitamos, queridos hermanos, separar. Y es interesante que en Génesis mismo, ya en el capítulo 1 del libro de Génesis, hay cosas que Dios separó. ¿Por qué será que Dios separó algunas cuestiones? Desde luego que ya hemos hablado que en Génesis capítulo 1, entre el versículo 1 y el versículo 2, hubo una hecatombe, hubo un caos que generó todo lo que generó. Un caos genera moveres de rebeldía,
de insubordinación, de desobediencia, de oposición. En medio de toda esa situación, Dios empieza a crear. Por ejemplo, y dijo Dios, sea la luz. Por la palabra, por el logos, dijo Dios. Cuando Dios dice algo, por más que a alguien no le guste, patalee, chille, es sí y amén. Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué piensan que pasó? Y fue la luz. Ahora, me impresiona que dice por el versículo 4 del capítulo 1 de Génesis, que vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué hizo Dios? Separó la luz de las tinieblas. Vamos, permítanme buscarlo en Génesis capítulo 1. Génesis 1, versículo 4. Dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea que Dios mismo fue el que se encargó de separar la luz de las tinieblas. Es más abajo cuando crea las lumbreras, también las separa para hacer diferencia entre el día y la noche. Dios es el que separó el día y la noche. A ver, permitime buscar esto. Versículo 14. Dijo luego Dios, mirá cómo Dios dice, Dios suelta el logos, por eso dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el logos, la palabra creadora. Y dijo Dios, sea la luz. En este versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar, fíjate, o sea que el Señor estableció las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, no solo para que los enamorados le canten a la luna o a las estrellas en una noche, sino que aquí dice bien claro, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces, ¿por qué estamos leyendo esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque así como lo que Dios une, tenemos que tener cuidado de no separarlo nosotros, lo que Dios separa, tenemos que tener cuidado nosotros de no unirlo. Y aquí quiero llegar a cada uno de manera individual. ¿Qué tenés que estar uniéndote, juntándote? No digo que no se puede hablar, pero una cosa es hablar con alguien que está en tinieblas y otra cosa es hacer comunión con alguien que está en tinieblas. Porque como dice el apóstol Pablo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Sabes por qué? Porque Dios la separó. Y tristemente, a veces parecería que hay hermanos que están empecinados en unir, en juntar lo que Dios ha separado. Entonces, espero que se vaya entendiendo, aunque creo que la palabra de Dios es clara. Creo que el Señor es claro. El Señor Jesucristo un día dijo, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue, Juan capítulo 8, versículo 12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor se está presentando como la luz de este mundo.
Recuerden que el Señor separó la luz de las tinieblas. Entonces, ¿qué tenemos que estar nosotros o qué comunión podemos tener con aquel que dice que es un seguidor de Buda, de Mahoma o de Sai Baba o de qué sé yo quién? Porque para los seguidores de esas entidades, para ellos esos personajes pueden ser luz. Me imagino que un seguidor de Sai Baba, por ejemplo, pensará o verá en ese Sai Baba luz, la luz de la serpiente engañadora. Porque no olvidemos que también la palabra dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lamentablemente, parte de esta humanidad está siendo engañada y va detrás de personajes que pueden brillar, pero no con la luz de Dios, sino con la luz del mismo diablo. Otros puede ser que brillen con luz propia. Eso es bien peligroso. Hay muchos que brillan, que irradian. Algunos le llaman buenas vibras, buenas ondas, y ahí se levantan o se erigen por pactos que han hecho como los grandes mesías, entre comillas, grandes líderes mundiales, gurúes de la economía, de la informática, de la política, de gobiernos. Me ha tocado ministrar, y esto créanmelo, ministrar hermanos que me dijeron, oía a tal político, no voy a dar nombres, y no podía parar de llorar, me decían. Oía a tal política, una dirigente de mucho peso, y me caían las lágrimas y no podía dejar de llorar. Gloria a Dios que fueron libres. ¿Pero qué? ¿Acaso con un discurso de un político, por más que llegue a lo profundo de una persona? ¿Qué es lo que hace que algunos se vuelvan fanáticos que no puedan ver otra cosa? Porque se mueven influencias espirituales. Pero lo quiero relacionar con esto, porque resulta que viene Dios y dice, separa la luz de las tinieblas. Dios separa muchas cosas. Quiero mostrarles algunas cosas antes de seguir avanzando que Dios separa, que yo tengo anotadas aquí. Por ejemplo, mirá, anoté, Génesis, antes de seguir, hay un pasaje que dice que lo usamos los ministros cuando vamos a bendecir, por ejemplo, un matrimonio, pero es algo que está en la Biblia. Y dice, lo que Dios une, no lo separe el hombre. ¿Por qué será que dice eso la Biblia? Porque lo que Dios une, lamentablemente, el hombre lo puede llegar a separar. De hecho, nos encontramos con muchas situaciones. No estoy hablando de matrimonio solamente. Hay muchas cosas que Dios ha unido. Y el hombre caprichoso, el hombre en rebeldía, el hombre en desobediencia, el hombre obstinado, el hombre que se va detrás de la idolatría, el hombre que le vuelve la espalda a Dios, lamentablemente separa cosas que Dios ha unido. Hay que tener cuidado. Entonces, así como hay un pasaje que dice lo que Dios unió, no lo separe el hombre, quiero mostrarte algunas cosas que Dios separó. Y a mí me gusta utilizar a veces lo que sería, o sea, si A más B, mejor no me voy a meter en eso porque ahora hablar de matemática, pero entiendo que si lo que Dios une no lo tenemos que separar, lo que Dios separa no lo tenemos que unir. Mira algunas de las cosas que el Señor separó.
Recién leíamos Génesis capítulo 1, versículo 4, la luz de las tinieblas. En Génesis capítulo 1, versículo 6, separa las, bueno, este es todo un tema que tenemos que investigar, las aguas de las aguas. ¿Qué será? ¿Qué piensan que separó Dios, las aguas de las aguas? Interesante. Bueno, les leo algunas cosas más que anoté acá y si nos da el tiempo vemos qué es la separación de las aguas, porque es raro separar las aguas de las aguas. Si uno agarra un frasco o un vaso con agua, ¿cómo se van a separar las aguas? Ahora si el Señor lo permite, lo vamos a ver. En el versículo 18 de Génesis capítulo 1, separó la noche del día. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, hay un momento en que nuestro cuerpo se separa del espíritu, se va a separar. El apóstol a Pedro el Señor en Juan capítulo 21 le había dicho: Pedro, cuando seas más grande, vas a extender tus manos y otro te va a ceñir. Y no vas a ir a donde quieras. Bueno, toda la historia que relata Juan capítulo 21 y dice que dándole a entender de qué muerte iba a morir Pedro. Y Pedro lo entiende esto. Por eso en una de las cartas, cuando Pedro escribe, permítanme buscar segunda de Pedro capítulo 1, a ver si encuentro el versículo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo, podemos leer el 13. Versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo. Pedro está hablando, o sea, está escribiendo esta carta, pero él está hablando estando en su cuerpo, el despertaros con amonestación, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. O sea, él está hablando con su espíritu. Es su espíritu entonces que está hablando y es consciente, como dice aquí, que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces, esta es otra separación que va a llegar un momento que se va a tener que dar. Porque el cuerpo limitado, el cuerpo corrupto o la carne no pueden heredar las cosas que tienen que ver con el reino. Pero te quiero mostrar cosas que se separan. También, por ejemplo, para la obra del ministerio. En Hechos capítulo 13, lo pueden chequear en casa, cuando había un grupo de profetas y maestros que estaban ayunando, estaban orando. El Espíritu Santo dice: sepárenme, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. O sea que para el ministerio entonces tiene que haber una separación. Y aquellos que son apartados para el ministerio, y sé que hay pastores que están recibiendo esta palabra, hay que ser muy cuidadoso, porque si el Señor dice sepárenme, apártenme para la obra del ministerio, hay que tener cuidado después uno con quién está teniendo comunión. Ahora, dijimos que una de las cosas que el Señor separó son las aguas de las aguas. Vamos a buscar en Génesis capítulo 1. Volvamos a Génesis capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6. Estoy recordando otra separación que se va a dar al final de los tiempos, cuando el Señor en Mateo capítulo 13 menciona una serie de parábolas. La última de las parábolas se la conoce o se la llama la parábola de la red barredera. Recuerdan que dice que, bueno, tiene que ver con la predicación del evangelio. Pero dice en esa parábola que cuando se tira la red encierra toda clase de peces. Al final del siglo,
en el último tiempo, y no nosotros, tenemos que tener, así como el Señor nos dice que tenemos que tener cuidado del trigo y la cizaña y no separarlo nosotros, hay separaciones que las hace Dios. Y en el caso de la parábola de la red barredera, el Señor envía a sus ángeles que se ponen a seleccionar entre los peces buenos y los peces malos. O sea que no todo lo que reluce es oro, decía una pariente mía. No todo lo que brilla es oro. Otros dicen, hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo, pero va a llegar un momento donde los ángeles van a empezar a mirar, a ver este pescado, este es bueno. Lo van a agarrar a usted y van a decir, este es bueno. Va a venir otro y van a decir, este es malo. Eso dice la parábola, pero es algo que también se separa, pero esa separación la hacen los ángeles. Ahora, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea que acá hubo una separación de aguas. Hace poco hablamos acerca del peligro de lo que uno come. Ahora volvemos acá, pero viene a mi mente cuando Eliseo, el profeta el varón de Dios, envía a un criado a juntar calabazas silvestres, mete todo en una olla y cuando los profetas empiezan a comer dicen, hay muerte en esa olla, porque eran calabazas que estaban envenenadas, estaban mal. Entonces, así como hay que tener cuidado con lo que se come, también hay que tener cuidado con lo que se bebe. Ahora, qué interesante que aquí Dios antes, fíjate, dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Esto es diferente a lo que se da unos versículos más abajo, creo que es el versículo 9, donde habla de las aguas de la tierra. En realidad, en este versículo 6, lo que sucede es lo siguiente. La tierra estaba toda inundada. ¿Por qué estaba inundada? Hoy cuando comenzamos este discipulado, te decía que entre el versículo 1 de Génesis 1 y el versículo 2 hubo un caos. Y ese caos generó generó desastre. Entre los desastres que generó es que la tierra estaba toda inundada. Entonces en el versículo 6, luego de que se hizo la luz y el Señor separó la luz de las tinieblas, el Señor dijo, haya expansión. ¿Cuál es la expansión que se llega a ver? Porque todavía tenemos algo de luz y se puede ver. Los cielos. Dice, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Es decir, hay aguas que fueron para arriba y otras aguas quedaron aquí. Y la expansión del medio la llamó cielos en realidad. Porque en el cielo está el Señor, pero cielos, donde en los cielos se mueven muchas cosas. Entonces, esta separación del versículo 6 tiene que ver con que hubo aguas que fueron para arriba y otras aguas quedaron aquí abajo. De las aguas que quedaron aquí abajo, unos versículos más abajo, Dios vuelve a hacer una separación. Es como que las aguas se amontonan en un lugar y se descubre lo seco. Gloria a Dios, porque nosotros ahora estamos parados en un lugar, antes estaba todo inundado de agua, pero Dios dio una orden. A ver, permítanme buscar el versículo. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Fíjate qué claro. O sea, en el versículo 6 se separaron, hubo aguas que fueron para arriba y otras se quedaron aquí abajo.
En el medio Dios hizo o dijo haya una expansión y ahí aparecen los cielos. Pero esas son aguas, por eso cuando se da el diluvio que aparece en Génesis capítulo 6, que dice que fueron abiertas las cataratas de los cielos, es decir, ahí vino agua que había sido separada acá. Pero sigamos leyendo el versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Entonces, de las aguas que se habían quedado aquí abajo, qué impresionante este tema. Es que a la voz del Señor tiembla la tierra, hermanos. Y no solo la tierra, a la trompeta de Dios se estremece todo. Y cuando Dios da una orden, se cumple. Y en nuestro caso, que por amor la podamos cumplir, porque Dios, siendo soberano, siendo todopoderoso, no nos obliga. Hay cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer y a veces no las hacemos porque somos tercos, somos cabeza dura. Fíjate la creación, cómo le obedece a Dios. Dios en el versículo 6 había dicho, haya expansión y se separen las aguas de las aguas e inmediatamente, yo no sé cómo habrán hecho. ¿Cómo habrán hecho? ¿Cómo sabían o cómo ejecutaron esa orden? Pero hubo aguas que fueron para arriba y otras se quedaron aquí abajo, pero hubo una separación. Ahora resulta que aquí nuevamente Dios dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos, las que habían quedado aquí, en un lugar, y descúbrase lo seco. Entonces, al unirse esas aguas que quedaron aquí abajo, se descubre lo seco y dice, y fue así. Qué tremendo. ¿Cómo sabrían las aguas para dónde tendrían que agarrar? Pero ahí fueron. Sé que hemos llegado al final en el discipulado de hoy, pero siento que el tema se pone muy interesante y si el Señor lo permite, en el próximo discipulado de esta escuela ministerial, si el Señor lo permite, yo creo que va a ser bueno que podamos desarrollar cuáles son las cosas que el Señor ha separado, por qué las ha separado y el cuidado que tenemos que tener nosotros de no juntarlas. Esperamos encontrarnos en el próximo discipulado. Que el Señor te siga bendiciendo.